grabar para que puedan ponerse al día los que no están. Y bienvenidos, queridos alumnos, espero que estén muy bien. Estamos nosotros ya en la semana número 5 de nuestro curso semestral sobre poesía. Y bueno, yo quería contarles de qué se trata la sesión de hoy, ¿ya? ¿Alguno de ustedes pudo revisar algunos recursos de los que están en la semana 5? ¿Cómo estamos con eso? Ah, leíste, Pablo, qué bueno. Ya, pudiste leer eso. Sí, vamos a leer un poco ahora también juntos. Em, ya, Mariana poniéndote al día. Ya. Sí, duro el texto. Sí, justamente, bueno, el tema de esta semana es un poco duro, o sea, es fuerte, es necesario de ver también en algún momento. Y es, bueno, relación entre poesía y derechos humanos. Y en este contexto, relación entre poesía y violencia, ¿ya? Entonces, quería que para introducir y después lo vamos a integrar, miren, vamos a hacer tres cosas, ¿ya? Esto es lo que yo pienso que puede ser entretenido y más productivo también. Eh, Introducir con esta breve relación entre poesía y derechos humanos. Luego leamos juntos una parte del texto de Steiner, La muerte de la tragedia, y luego vamos analizando el texto a la luz de esta información y de la lectura. ¿Les parece bien que lo hagamos así? Lo vamos haciendo juntos. Espérenme, se me chicó esto, no sé por qué. Ahí sí. ¿Les tinca mi plano, no? ¿Bien pensado? Sí, profe. Ya, porque si leemos primero no vamos a tener la base. Entonces, primero una pequeña base de teoría para leer con más información y luego hacemos análisis juntos, ¿ya? Entonces, miren, esta videoclase dura 5 minutos, ¿ya? Hay una información sintética sobre esta relación entre poesía y derechos humanos. Entonces, Bienvenidos al curso Introducción General al Fenómeno Poético. ¿escuchan bien? ¿Se escucha Sí, bien? ¿Sí? se escucha bien. Ya. En esta sesión exploraremos el tema, breve relación entre poesía y derechos humanos. Hoy iniciamos un recorrido por el fenómeno poético, explorando su esencia y sus formas de representación a través de los siguientes contenidos. Introducción, la poesía y la violencia, el lenguaje de los vencidos, poesía y dignidad humana, breve historia. Los resultados de aprendizaje para esta sesión son explicar los conceptos fundamentales de la poesía en relación a su lenguaje, la diferencia entre poesía y poema y la búsqueda de representación del ser humano mediante la lectura de poemas de distintos autores y épocas de la cultura occidental. En esta sesión se explorarán los vínculos entre la poesía y los derechos humanos, enfocándose no en identificar cuántos derechos humanos aparecen en la poesía, sino en reconocer que, al abordar el lenguaje, la imaginación y la sensibilidad humana, la poesía, tiene cualidades éticas que se manifiestan estéticamente. Desde una perspectiva histórica, la poesía refleja valores como la verdad, la libertad, la dignidad humana y la comprensión de la violencia y la injusticia a lo largo de la historia. Como vemos en el siguiente esquema, la relación entre poesía y violencia es profunda y se remonta a los orígenes de la humanidad. En textos antiguos como la Ilíada, las tragedias griegas y los escritos del Antiguo Testamento, la violencia aparece como un tema recurrente. Guerra, asesinato, incomprensión, drama humano y explotación. Estos fenómenos han sido parte esencial de la experiencia humana. La poesía, como una herramienta ética, ha reflexionado sobre estos temas, buscando comprenderlos, cuestionarlos y, en algunos casos, erradicarlos. Aunque no puede eliminar la violencia ni ofrecer soluciones definitivas, la poesía ilumina cómo se expresa en las comunidades humanas,
desde los palacios hasta los lugares más marginados. La poesía reconoce la violencia como parte de lo humano y a través de su forma única de expresión da voz a la imaginación y el sufrimiento humano, sin imponer un discurso moral o religioso, sino abriendo un espacio para la Ya, reflexión. entonces acá tenemos, fíjense, 4 ejes de esta relación entre poesía y violencia, ¿ya? Primero, el hecho de que la poesía nos ofrece una reflexión sobre la violencia. La reflexión nos permite comprenderla de manera más profunda. Después nos ayuda también a entender la violencia, a desentrañar su complejidad dentro de la experiencia humana. También otra posible relación es la de combatir la violencia, porque la poesía de alguna forma también puede inspirar esfuerzos para reducir y controlar la violencia. Yo no conozco un poema que incentive la violencia, que lo fomente. Entonces, en el fondo, vamos a ver ahora textos poéticos donde se expresa violencia. En realidad eso se hace más bien con la intención de mostrar una experiencia humana frente a la cual es necesario desarrollar una sensibilidad, ¿me entienden? Y el cuarto eje es el de aceptar la violencia también. Más que, claro, censurarla, negarla, ¿verdad? Condenarla moralmente, la forma en que se muestra la violencia en la poesía nos invita a comprenderla y aceptarla como parte de la condición humana, ¿ya? Entonces tenemos esos cuatro ejes. La poesía celebra tanto el triunfo como el sufrimiento. En sus versos se glorifican los vencedores, como los campeones olímpicos de Píndaro o los fundadores de ciudades de Horacio, y también aquellos que dan forma al espíritu de sus pueblos, como Dante, Goethe, Shakespeare, Marty, Whitman, Neruda o Lorca. Sin embargo, la poesía no solo ensalza el éxito, también es el lenguaje de los vencidos, de los que no tienen acceso a la historia, sino solo a sus propias historias pequeñas y olvidadas. La poesía refleja tanto los sentimientos nobles y fuertes como aquellos de los que ni siquiera saben que pueden sentir. Puede ser un canto de victoria, pero también el susurro humilde del derrotado, y aunque dé cuenta de lo sublime, también abarca lo cotidiano, común y hasta vulgar. Todo lo que expresa lo humano, en sus formas altas o bajas, bellas o feas, es digno de ser capturado por la poesía. La poesía como lenguaje, y siendo lenguaje, es una historia de la dignidad humana, ya que nos confronta con lo que Jaspers describiría como situación límite, experiencias que nos hacen comprender cómo lo humano se percibe a sí mismo, aspirando a un alto estándar de belleza, autosuficiencia y valor ético. En el mundo de la acción, la poesía antecede y comenta el gesto, mostrando cómo nuestras acciones se mueven entre lo que son y lo que aspiran a ser. Desde la antigüedad, la poesía revela que la vulnerabilidad de la existencia no es simplemente la falta o error, sino una característica constitutiva de nuestra imperfección. La poesía nos recuerda que, aunque somos mortales y estamos marcados por nuestros apetitos y sentimientos negativos, incluso en la derrota, la serenidad para mantener la mirada en alto ante el desastre es un reflejo de la dignidad humana. Así, la poesía se convierte en la expresión estética de una dignidad que, serena, asume su propia nobleza, su capacidad de entendimiento, razón y lenguaje. A continuación, dejamos disponibles las referencias bibliográficas utilizadas para elaborar esta videoclase. Este texto está en la biblioteca, ya si quieren la biblioteca virtual de la universidad, se los recomiendo mucho. Pues, si ustedes se fijan, en todas las clases ahí está señalada, en todas en las presentaciones de la sesión sincrónica, está este texto porque hay mucha información de clases tomada acá. Mucho contenido por si lo quieren buscar. Entonces,
Bueno, fíjense, a ver, ¿qué ideas generales que ustedes me puedan mencionar a partir de esta breve información, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes, a ver, qué elementos rescatarían ustedes de esta relación entre poesía y violencia? ¿Qué podrían decir? A ver, ideas relevantes que hayan escuchado, ¿qué les llamó la atención? Pablo, ¿sí? Bueno, sí que la poesía quiere dar cuenta de, digamos, de las aristas humanas que tiene, por ejemplo, la expresión de la violencia, pero ¿Mm? Sí. no digamos para como tacharla de negativa, en paralelo la combate, pero también lo muestra como una experiencia humana para generar sensibilidad y a través de ello también entender que es un aspecto, digámoslo, negativo, pero siempre inherente al género humano, de violencia, la guerra, eso. Muchas gracias, Pablo. Bien, ahí tú con los ejemplos que mencionas, ¿cierto? La guerra, por ejemplo, cómo ha estado presente a lo largo de la literatura desde la antigüedad, ¿verdad? Mencionan aquí los ejemplos de la Ilíada, eh, también la Odisea, ¿cierto? Textos antiguos que son textos poéticos, no necesariamente poemas, pero que tienen un contenido de violencia, ¿cierto? Y que ese relato es parte de la historia humana. Entonces, está esa idea, ¿cierto? De que la poesía, lo que tú dices, la poesía nos puede ayudar a comprender la violencia desde una perspectiva más, diría yo, eh, integral a lo mejor, porque eh, los seres humanos solemos como, hacer como escisiones o separaciones entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y consideramos que la violencia en general está dentro de lo malo, ¿verdad? Y tampoco digo yo que sea algo bueno, pero es parte de lo humano. Entonces, ¿quién de acá podría decir que nunca ha sido violento? ¿Verdad? ¿Quién de los acá presentes podría con honestidad decir, yo no conozco la violencia en mí mismo? Todos la conocemos. Hay gente que es más violenta o menos violenta que otra, ¿cierto? Hay gente que puede sentir mucha ira, eh, pero no la expresa, y hay personas que siempre expresan su ira y por eso son violentos también. Entonces es interesante esta reflexión que se nos plantea en relación con la poesía, porque parte de comprender al ser humano, ¿cierto? Decíamos que la poesía se nutre desde un lugar donde existe la verdad, la belleza, ¿cierto? Eh, bueno, entonces, si un texto, si un poema que se nutre de ese mundo tal vez ideal de perfección, donde está la verdad y la belleza, contiene una información acerca de la violencia, es porque eso tiene algo que ver con lo humano también. Y fíjense que existen muchas manifestaciones de violencia además en la vida humana, en la sociedad, de las cuales apenas tenemos conciencia incluso. Entonces el lenguaje, la literatura sirve para, entre comillas, denunciar o mostrar formas de violencia que no conocemos. ¿Quién levantó la mano? Mire, yo, profe, lo levanté un ¿Sí? segundo, solamente como reflexión justamente de lo que estaba diciendo usted recién respecto a que es una vivencia mucho más como integral por parte del ser humano, el hecho de poder representar en poesía la violencia. Creo que también, claro, justamente es integral y también es mucho más personal el hecho de no solamente ver representado, por ejemplo, en un libro de historia, algún acontecimiento que sea quizás de forma un poco más objetiva,
versus a decir, oye, por ejemplo, este escritor justo vivió en la época del Holocausto y él estaba viviendo en carne propia lo que estaba pasando, por lo tanto, obviamente esa escritura va a tener como una connotación, y se va a notar, Claro. de lo que estaba pasando en ese minuto el escritor. Entonces Mm. creo que también eso me llama mucho la atención, el hecho de poder como estar como dentro de la cabeza del escritor justo cuando estaba pasando por un momento así. Sí, tienes mucha razón. Ahí hay un entendimiento de algo humano, como poder ponerse en el lugar del otro. A eso te refieres, ¿cierto? Sí, sí, justamente eso. Claro, sí. Claro, porque en el fondo fíjense que para que una persona sea capaz de entender la violencia en otro ser humano, tiene que haber primero aceptado y comprendido la suya. Generalmente cuando uno se espanta o se escandaliza mucho de las acciones de otra persona, es porque uno, esto lo dice Freud, uno tiene en su sombra, Jung más bien, si lo llamamos así, como en su sombra o no conoce de sí esas mismas posibilidades. O sea, si yo me espanto demasiado con, no sé, a lo mejor, bueno, puede ser la forma de expresarse que tiene cierta persona y la censuro y la condeno, bueno, a lo mejor efectivamente en esa forma de expresión eh, hay un error, ¿verdad? Porque está insultando, agrediendo a alguien. Pero dependiendo del grado en que yo me espante, probablemente eso tenga relación con algo mío también, ¿me entienden? Porque en el fondo si yo estoy demasiado desconectada o desconectado, un ejemplo, de mi propia ira o de mi propia potencialidad de violencia, claro, me va a espantar que otro se permita expresarla. Entonces, en el fondo, claro, una vez más vemos que la poesía, cuando nos muestra estos contenidos de violencia, estas formas de violencia del ser humano, lo que hace es mostrarnos algo acerca de la naturaleza humana. Y en ese sentido, ayudarnos a comprender de manera más profunda y completa qué es el ser humano. Entonces, bueno, esto yo quería mostrárselos como introducción. ¿Ya? Vamos ahora acá al texto de esta semana que se llama La muerte de la tragedia. Vamos a leer un poquito, ¿ya? Para que después podamos comentarlo, así no nos quedamos solo en la teoría, ¿cierto? Vamos al tiro a leer un texto donde vamos a ver esta expresión de violencia. Entonces, La muerte de la tragedia de Georg Steiner. Ya. A ver, no lo vamos a leer entero muy largo, a ver, no sé si, yo leería un poco, ¿ya? Pero sí partir por el principio. ¿Algún voluntario lector? ¿Alguien se ofrece para leer? ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿O se les hace violento leer en este momento? Es broma, digo. Aplicando el concepto. Profe, ¿yo? ¿No? Ya, Jonathan, feliz que Sí, leas tú. ya. Parte leyendo y vamos viendo, yo creo que por lo menos el primer párrafo. ¿Ya? Ok. Ahí vemos y seguimos. Muchas gracias. Quiero poner fin a este ensayo con una nota de recuerdo personal y no de argumentación crítica. No hay soluciones categóricas para los problemas a que me he referido. A menudo, la alegoría los aclara más eficazmente con la afirmación. Por otra parte, no creo que la crítica literaria posea rigor o pruebas. Cuando es sincera, es una experiencia privada y apasionada que trata de convencer. Los 3 episodios que voy a relatar coinciden con la triple posibilidad de nuestro tema, que la tragedia está en verdad muerta, que se prolonga en su tradición fundamental pese a cambios de forma técnica, o por último, que el teatro trágico podría resucitar. No hace mucho iba viajando en tren por el sur de Polonia, pasamos unas ruinas destripadas en la cresta de una colina. Uno de los polacos que viajaba en mi compartimiento me contó lo que había ocurrido allí. Había sido un monasterio y los alemanes lo aprovecharon como prisión para oficiales rusos capturados.
En el último año de la guerra, cuando los ejércitos alemanes empezaron a retirarse del este, dejaron de llegar alimentos a la prisión. Los guardias saquearon lo que pudieron en el lugar, pero pronto sus perros de policía se hicieron peligrosos debido al hambre. Después de algunos titubeos, los alemanes les soltaron los perros a los prisioneros y, enloquecidos de hambre, los animales se comieron vivos a varios de ellos. Cuando la guarnición huyó, dejaron a los supervivientes encerrados en el sótano. Dos de ellos, para mantenerse con vida, mataron y se comieron a sus compañeros. Y por último, en su avance, el ejército soviético los encontró a los dos hombres, se les dio una buena comida y luego los mataron a tiros para que los soldados no supieran a qué estado de abyección habían quedado, reducidos sus antiguos oficiales. Tras esto se prendió fuego al monasterio para arrasarlo. ¿Continuó? Ya, ¿puedes? ¿Sí? ¿No estás Sí, muy cansado? los otros viajeros que había en nuestro compartimiento escucharon el relato y después cada uno, y a su vez narró un episodio comparable o aún más atroz. Una mujer contó lo que le habían hecho a su hermana en el campo de exterminio de Mauthausen. No he de consignarlo aquí porque es de ese género de cosas que derrotan el lenguaje. Durante cierto tiempo todos quedamos en silencio, pero luego un hombre más viejo dijo que conocía una parábola medieval que podía ayudarnos a comprender cómo había sido posible semejantes horrores. La relación de esta parábola, ahí, Porfa, sí, ahí está la ya, sorry. parábola, ahí, más En una, chiquitita. sorry, no lo vi. En una insignificante aldea de la Polonia central había una pequeña sinagoga. Una noche, cuando hacía la ronda, el rabino entró y vio a Dios sentado en un rincón oscuro. Cayó de bruces y exclamó: Señor Dios, ¿qué haces tú aquí? Dios no le ha respondido atronadoramente, ni desde un remolino, sino que le dijo con voz suave: Estoy cansado, rabino, estoy muerto de cansancio. ¿Continuó? Ya, La relación de esta parábola con nuestro tema es, según interpreto, la siguiente. Dios se cansó del salvajismo del hombre. Tal vez él ya no fuera capaz de controlarlo y ya no pudiera reconocer su imagen en el espejo de la creación. Ha dejado liberado el mundo a sus inhumanas invenciones y mora ahora en algún otro rincón del universo, tan remoto que sus mensajeros ni siquiera pueden llegar hasta nosotros. Es supuesto que él se alejó en el curso del siglo XVII, momento que ha sido la constante línea divisoria en nuestra argumentación. En el siglo XIX, Laplace anunció que Dios era una hipótesis que en adelante le resultaría innecesaria al espíritu racional. Dios le tomó la palabra al gran astrónomo. Más la tragedia en la forma de arte que exige la intolerable carga de la presencia de Dios. Ahora está muerta, porque su sombra ya no cae sobre nosotros, como caía sobre Agamenón, Macbeth o Atalía. O también es posible que la tragedia se haya limitado a cambiar de estilo y convenciones. Hay un momento en Madre Coraje en que los soldados entran con el cadáver de Schwarzenegger, sospechan que es el hijo de la Coraje, pero no están del todo seguros. Hay que obligarla a que lo identifique. Vi a Elena Beigel representar la escena con el ensamble de Berlín Oriental. Si bien representar es palabra mezquina para el prodigio de su encarnación. Cuando depositaban ante ella el cuerpo de su hijo, se limitaba a menear la cabeza, en muda negación. Los soldados la obligaban a mirar nuevamente, y nuevamente ella no daba signos de reconocerlo, solo una mirada muerta. Luego, mientras sacaban el cuerpo, la Beigel miraba para el otro lado y, como desgarrándola, abría su boca todo lo que podía. La forma del gesto era la del caballo que lanza un alarido en el Guernica de Picasso. El sonido, o Guernica, sorry. El sonido que salía era tan primitivo y terrible que supera toda descripción que pudiera hacer. Pero en realidad no hubo sonido alguno, nada. El sonido fue el silencio total. Era el silencio que chillaba y chillaba por toda la sala, de modo tal que el público bajó la cabeza como ante una ráfaga de viento, y ese alarido dentro del silencio me pareció ser el mismo de Casandra, cuando adivina el vaho de sangre en la casa de Atreo. Era el mismo grito salvaje con la imaginación trágica que marcara inicialmente nuestro sentido de la vida. La misma lamentación salvaje y pura por la inhumanidad del hombre y la devastación de lo humano. Quizás nos ha quebrado la curva de la tragedia.
Y a ver, ¿cuánto le queda a esto? Me queda Leámoslo poquito, yo no entero, ¿no? termino. Por ¿Puede último, ser? ¿Sí? sí, Ya. por último debe hacerse presente a nuestros espíritus la posibilidad, aunque la juzga remota, de que el teatro trágico pueda tener ante sí una nueva vida y un futuro. He visto una película documental que muestra las actividades de una comuna agrícola china. En cierto momento, los trabajadores afluían desde los campos, dejaban sus picos y se reunían en la plaza de la barraca. Formados en un vasto coro, comenzaban a cantar un canto de odio contra los enemigos de China. Luego, un jefe de grupo saltaba de la fila y ejecutaba una especie de danza violenta e intrincada. Hacia una de las filas, perdón, hacía una pantomima de la lucha contra los bandidos imperialistas y su derrota por los ejércitos campesinos. La ceremonia concluía con la relación de la heroica muerte de uno de los fundadores del Partido Comunista local. Los japoneses le habían dado muerte y estaba enterrado allí cerca. ¿No fue acaso en algún rito comparable de desafío y honras fúnebres donde comenzó la tragedia, 3000 años atrás en la llanura de Argos? Ahí termina. Muchas gracias, Jonathan, te pasaste. Leíste más que cualquiera, más que nunca. Ya, a ver, díganme, ¿qué les pareció este texto? ¿Qué partes? Primero vean, vamos a lo literal. ¿En qué partes exactamente ustedes pueden reconocer la presencia de violencia? ¿En qué partes de este relato? Podrían decir, si les dijera, subrayen las líneas donde se está describiendo algo violento, donde hay violencia. ¿Qué subrayarían ustedes? A ver, Cristian. Bueno, hay varias partes. Uh-huh. Hay un lenguaje también que se utiliza como violento, como cuando pasó por el monte, destripado, como haciendo mención que estaba derrumbado. El lenguaje también tiende a ser violento porque también está describiendo hechos violentos, y yo lo leí 2 veces porque me gustó mucho el texto. Partes violentas o partes que me llamaron mucho la atención o que tuve que releer fueron la parte de los perros cuando se devoran a los soldados, cuando también los matan a las personas que quedan vivas para no saber lo que había pasado. No sé, como que mucho del relato tiende a tener violencia, relato violento, pero también un lenguaje violento, que eso es lo que me llama la atención. Sí, claro, eso que tú dices, Cristian, es muy importante porque en el fondo la violencia se expresa, o sea, puede expresarse mediante, o sea, de una forma, vamos a leer más adelante también otro texto, que donde vamos a ver que se puede expresar violencia sin nombrar palabras que sean violentas, pero por lo general está asociada son ciertas palabras, o sea, son conceptos, significados que contienen violencia. ¿Entiendes? La palabra destripar. O sea, por ejemplo, Pablo había levantado primero, me parece, ¿no? Sí, profe, no, yo pienso lo mismo que Cristian, es como la descripción de lo que sucedía ahí en la cárcel esa, del monasterio, Sí. es como una paradoja también, un monasterio hecho prisión, ¿no? Sí. Es de una abyección y de un salvajismo terrible, o sea, Horroroso. tener ahí a los tipos de prisioneros y después tirarle los perros para que se los coman, es de una crueldad terrible. Por último, haberlos dejado libres, pero Claro. es de una barrabasada y una terrible, una locura terrible. Y bueno, después lo que describe en esta María Coraje también me tocó mucho porque, no sé, me acordé de una escena que se relaciona, es otro tema, sí, pero es como cuando en la película El Padrino 2 creo que asesinan a una de las hijas del padrino, de Al Pacino, y hay una escena en la salida de un teatro, y
el tipo queda conmocionado y hace como el mismo gesto de esta escena que relatan ahí en el teatro, ¿no? De que el tipo abre la boca y grita así y queda todo en silencio. Y es como Tienes súper razón. espeluznante, es como te llega mucho al corazón, Como una expresión de horror. un desgarro terrible, un desgarro Sí, terrible. Y bueno, y lo sí. último es como esta comparación que hablan con la tragedia, porque la tragedia tiene que ver con la con sentimientos, con emociones más humanas. Pues esto ya es como sobrepasa los límites del humano, es como es eh, no, ¿cómo se puede decir? La abyección, ¿no? La locura misma. Sí, es verdad, tienes razón, es una violencia que eh, es inhumana, o sea, muestra una parte como una deshumanización, ¿cierto? Es brutal, es, y habían Así cosas es. peores, dice acá el narrador, o sea, que no va a poner acá porque hay ciertos, acá lo pone, dice, no de consignarlo aquí, porque es de ese género de cosas que derrotan el lenguaje, o sea, incluso cosas más horrendas que no se pueden escribir simplemente. Dice acá lo que le habían hecho a su hermana en el campo de exterminio. Eh, entonces, bueno, ¿y quién más tenía? Gracias, Pablo. Estamos recogiendo los comentarios. ¿Alguien más había levantado la mano? Me parece Carlos, ¿o no? Sí, pero era solamente para acotar que independiente de cómo se trate el tema de las palabras o no en el texto o en la poesía, bueno, como dice usted, hay diferentes formas de hablar de violencia, pero siempre es violencia. Eso es lo que, Claro. independiente de cómo se utiliza el vocabulario, ese es lo que, por eso suponte la altura de Machu Picchu, el poema de Pablo Neruda, obviamente tiene varias partes violentas cuando habla de los indígenas, eh, cómo eran maltratados. Siempre se habla de ese tipo de violencia para poderlo reflejar, independiente que ahí no es como este texto que es más crudo en comparación a lo que es el poema de Pablo Neruda, pero siempre el vocabulario siempre habla de violencia, ¿no? Eso es lo que quería expresar. Sí, tienes razón, es cierto. En el fondo, ese contenido de violencia se expresa a través de palabras. Eso es lo clave, ¿cierto? Y fíjense acá que en esta parábola medieval, bueno, lo interesante es, claro, dice que llega un rabino y ve a Dios sentado, dice, ¿qué haces tú acá? Y Dios le responde con voz suave, le dice, estoy cansado, rabino, estoy muerto de cansancio. En el fondo está representando, fíjense, algo bien profundo, y es que estos niveles de violencia inhumanos, ¿cierto? Lo que decíamos recién, lo que comentaba Pablo, este horror parece ser incompatible con, con la espiritualidad o con la presencia de Dios. Es como si necesitáramos los seres humanos pensar o creer que para que esto sea posible que ocurra en la tierra, necesariamente no tiene que haber un Dios. O sea, no es compatible que haya un Dios y que ocurran estos horrores. Carlos, ¿sí? Sí, pero en este texto también hacen una crítica bien filosófica. En el dice, a ver, en una parte del texto dice claramente que esto también es culpa Ujú. de las personas que han declarado que Dios murió, que Dios no existe. Entonces, al no haber Dios, al no estar la existencia de Dios, obviamente que el hombre se desata en estos horrores. Porque también hay una crítica filosófica fundada en el texto de acuerdo a lo que se leyó. Yo lo interpreto más bien como, más que como
como culpa, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero eso no me parece que esté explícito, está más bien como implícito, tal vez lo podemos deducir. Pero fíjate que acá, cuando dice, acá, la relación de esta parábola con nuestro tema es la siguiente: Dios se cansó del salvajismo del hombre, tal vez él ya no fuera capaz de controlarlo y ya no pudiera reconocer su imagen en el espejo de la creación. Ha dejado y liberado el mundo a sus inhumanas invenciones y mora ahora en algún otro rincón del universo tan remoto que ni sus mensajeros pueden llegar hasta nosotros. Entonces acá está el narrador, ¿cierto? Diciendo, es supuesto que él se alejó en el curso del siglo XVII, momento en que ha sido la constante línea divisoria de nuestra argumentación. Claro, cuando comenzaron los procesos, habían comenzado de antes, pero en el fondo tiene que ver con este proceso de la modernidad, donde se va secularizando la sociedad, separando el poder de la Iglesia del poder del Estado, a la par una creciente industrialización, producción científica, más respuestas desde la ciencia, desde la lógica, y bueno, son muchos los fenómenos que llevan finalmente dentro de, o sea, en el periodo que va del siglo XVI, mitad del XV, hasta el siglo XX, en todo lo que abarca la modernidad. Son muchas las cosas que ocurren hasta que finalmente se produce esta muerte, entre comillas, de Dios, como la escribe Nietzsche, ¿cierto? Cuando él dice, al final del 19, dice, Dios ha muerto. Está hablando de esta misma muerte, en el fondo. No es que en el fondo Dios haya muerto verdaderamente, ¿cierto? Sino que simplemente la presencia de un Dios, la figura de un Dios como existía antes, deja de estar. Entonces el hombre, claro, deja de tener estos referentes, al tiro, Carlos, te doy la palabra. Esto para terminar la idea, estos referentes de los valores cristianos, como exactamente, Pablo, la caída de la fe. Y eso es lo que produce un resquebrajamiento cultural y una pérdida de arraigo muy profunda, y nosotros somos hijos de ese tiempo. O sea, cuando ahora uno conversa con un joven o con un adulto acerca de la existencia de una verdad, es aceptado el hecho de que de que nosotros pensemos que no existe una verdad absoluta y que, como dice el existencialismo, estamos de alguna forma arrojados en el mundo. No decimos arrojados, pero decimos estamos solos. O sea, nacemos solos, nos morimos solos. La tarea de ser feliz, de autorrealizarme, es exclusivamente mía. Nacemos con eso, lo tenemos clarísimo. Nadie está esperando que llegue alguien a salvarlo. Y somos hijos de este desarraigo, de esta pérdida de fe. Y aunque hay personas que tienen fe, ¿cierto? No es algo que se experimente a nivel social como antes. Entonces, en ese sentido, entiendo yo aquí a lo que se refiere el autor con esta muerte de Dios. Y sí es cierto que, claro, es responsabilidad humana, pero no sé, yo aquí les planteo la duda. No sé si hablar de culpa, ¿verdad? A lo mejor es solamente un proceso evolutivo, a lo mejor tenía que pasar y tal vez esto en el próximo siglo a lo mejor esté resuelto o se manifieste de otra manera, no lo sé. Es un tema bien complejo. Carlos, ahora sí. Como dice el texto, dice, y en el siglo XIX, y el momento que ha sido la constante línea divisoria en nuestra argumentación. En el siglo XIX, Laplace anunció que Dios era una hipótesis que en adelante le resulta innecesaria al espíritu
racional. Ahí claramente está planteando en este texto, claramente está planteando, porque dice, Dios le tomó la palabra al gran astrónomo, por ser que Dios, al minuto que las personas declararon, o los pensadores de la época declararon, que el mundo había perdido la fe, que la ciencia estaba por sobre la fe, que todo tenía una explicación lógica, y que no había nada, que todo era positivismo y nada naturalismo, al final eso hizo que se desplegara todos estos horrores que ya venían de mucho antes, de la época medieval. Entonces, al final el tema de... Hay otro ramo que tenemos que se llama teología y filosofía de la religión. Yo me niego a creer que todo es cíclico, como pensaban los griegos en la antigüedad. ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, el texto tiene un mensaje de violencia, con palabras, obviamente, porque eso es lo que estamos viendo, para no salirlo y llevarlo al tema filosófico, pero el tema es de que en el fondo también hay el texto, eso es la riqueza del texto, de mi punto de vista, que habla del tema de la violencia, habla de los horrores, habla de cómo esto se debe plasmar, habla de una parábola, y esa parábola la hace y la explica de una forma diciendo que, y aquí el hombre que la dice es un creyente, no me cae ninguna duda, porque dice, oye, Dios le tomó la palabra a esta gente que dijo que ya no existía, que Dios no existía, que la fe había caído. De hecho, hoy día, los problemas que existen en la sociedad hoy día son gravemente porque todo el mundo se ha alejado de lo que son... yo no tengo ninguna fe religiosa, pero obviamente que el sostén y los pilares del mundo, del mundo en general, son las religiones y la fe. Al minuto que se han carcomido esos pilares, obviamente que ha hecho que se caiga de una manera potente, toda la sociedad sea carcomida por cosas realmente violentas. Eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, ¿los demás qué opinan? ¿Comentarios? ¿Están de acuerdo o no? Es un tema interesante, ¿cierto? Podríamos profundizar mucho, estar mucho tiempo conversando acerca de esta relación entre la violencia humana, ¿cierto? Entre el horror y la huida de los dioses, como dice Hölderlin, como algo de eso menciona también Rilke, pero un siglo después. Hay poetas que plantean que es al revés, o sea, primero el horror y después la huida de los dioses, o sea, a raíz del horror. Pero es un tema interesante, ¿cierto? Que podemos dejar ahí en barbecho. ¿Saben lo que significa barbecho? Lo dejamos en barbecho, es En espera. En espera, claro, una parte del proceso de trabajar la tierra, ¿cierto? La dejamos ahí, ¿verdad? Que vaya decantando, pero de todos modos es interesante pensar en el fondo que hay una relación entre la espiritualidad del hombre y la violencia. La violencia extrema como una forma de brutalidad, una forma de animalidad, como una falta de, como una involución, una falta de desarrollo espiritual también. Bueno, entonces dejamos acá este texto vayamos, o sea, lo vamos a seguir comentando ya, pero vamos a ver aquí, de la presentación sincrónica.
Y fíjense que, claro, esto que leímos ahora son formas de violencia bien concretas, me refiero que son observables, ¿cierto? Medibles, ¿verdad? Cuantificables. Pero existen muchas otras formas de violencia que no son medibles, que no son percibidas por el ser humano. ¿A quién de ustedes se le ocurre formas de violencia en la actualidad que pasan desapercibidas al ojo humano? Que no es como decir, destripar a, ¿cierto? Que se lo coman los perros, ¿verdad? Eso es como evidentemente violento, pero ¿qué formas de violencia que pasan desapercibidas? A ver, Pablo. O sea, yo solo quería comentar que quizás una forma de violencia, a lo mejor que es como implícita, es también como la indiferencia de la gente, porque vivimos violencia todo el día, estamos sometidos a un régimen, diría yo, mediático, comunicacional, en redes sociales, donde la gente banaliza y naturaliza la violencia, y frente a eso, muchas veces el ser humano crea cierta adicción, tanto de violencia contra la mujer, cómo se le cosifica la violencia frente a los niños, en Gaza, por ejemplo, que están muriendo de hambre. Hoy día recién vi una noticia que a un trabajador de un hospital de Osorno se le sometía a distintas vejaciones por ser una persona atea, de trastorno del espectro autista, y me tocó mucho porque mi hijo también es autista y también a veces en el colegio pasan cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Un niño puede ser tan violento con otro. Y eso me da mucho terror, me da mucho miedo, me da mucha pena de que el ser humano se haya vuelto tan indiferente, y quizás por miedo, no sé, quizás porque está imbuido en un canal, en una cinta así como transportadora, estas que transportan las maletas en los aeropuertos, que vamos así rápido, sin cuestionarnos nada, pero eso, la indiferencia me parece terrible. Sí, tienes mucha razón y es muy violento también, ¿cierto? Esa falta de empatía yo diría psicopática. O sea, no es un ser humano sano, es empático. A propósito, bueno, no es un texto que vayamos a ver ahora, pero les voy a recomendar un libro, ya que tocaste el tema, Pablo, de los niños, la crueldad en los niños, la violencia en los niños, que es algo que a uno lo espanta. Miren, se lo estoy escribiendo acá. Hay un libro que se llama Educar en el Asombro, que está en la biblioteca también, y es de, déjenme acordarme la autora, Catherine, si no me equivoco, Lecuyer, sí, ese es el nombre, Lecuyer. Espérenme, estoy escribiendo aquí. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque ella plantea ahí está. Estoy segura que está en la biblioteca porque yo lo estoy leyendo con otro curso. Dice que hay y muestra estudios, lo cita, ya no me acuerdo, no podría citar ahora, pero están ahí, son respaldo, evidencia científica, donde ella plantea, o sea, que muestra que la sobreexposición a pantallas en niños menores de 7 años produce un efecto en el lóbulo frontal del cerebro, en la corteza prefrontal, que es en la parte donde se desarrolla justamente la empatía. Y dice que, bueno, ella habla entre otras cosas de la epidemia del déficit atencional, dice que el déficit atencional hoy en día es generado por la forma en que los adultos educamos a los niños, y también tienen un rol importante las pantallas, y dice que esta sobreexposición a pantallas, claro, entre otros efectos neurológicos que tiene, cuando afecta en esta parte del lóbulo frontal, produce inmadurez, en el fondo como una pequeña, no atrofia, pero una inmadurez en el desarrollo, y eso
se traduciría en falta de empatía y falta de habilidades sociales. Entonces dice ella que no es casualidad, o sea, no es porque sí que ahora veamos en los niños y adolescentes con mayor frecuencia, pues siempre ha habido, pero con más frecuencia ciertas, claro, conductas agresivas, algunas de frontón psicopáticas, y además esta pérdida de habilidades sociales. Y bueno, si eso a nosotros le sumamos el hecho de la pandemia, o sea, las cuarentenas que tuvieron que pasar, en el fondo 2 años prácticamente encerrados, claro, eso lo agrava. Pero bueno, les recomiendo ese texto, Pablo, porque a propósito de violencia, lo que estamos conversando, hay otros factores que influyen también. Interesante considerarlo. Sí, porque hay que cuidar a los niños de eso. Tenemos que cuidarlo. Es delicado. Bueno, entonces, ya, Pero vamos aquí. yo antes quisiera decir un tema sobre el tema de la violencia. ¿Qué más violento que lo que se hace con el humor chileno? ¿Qué más violento lo de Natalia Valdebenito? ¿Qué más ¿Tú dices violento lo aún? que dijo ella o violenta No, como ella lo es que dijo violenta ella? en sí, su humor es violento. Ah, Su humor ya. es violento y más encima lo agrava con la situación que hizo con cero empatía con la gente que estaba sufriendo el tema del teniente por la muerte. Mm, Entonces, cero empatía. Pero ahí se contrapone hoy día, y esa es una gran discusión que nadie la toma en serio, porque este país, y ahí sí hay un profe que me hacía a mí antropología, que era el jefe de la carrera antes, se me olvidó el nombre, que el primer año. Por eso que las ya. humanidades yo creo que son importantes, porque nadie toma en serio la discusión. Por eso hoy día Mm, un tribunal de justicia saca un ujú, fallo y le dice a través de un fallo judicial a esta señorita, usted no puede hablar mm, más de estos temas. claro. Entonces, la pregunta que cae de cajón, ¿qué está primero? ¿La violencia de esta niña o se cuarta la libertad de expresión? Entonces, que son temas para discutir, pero que hoy día la sociedad, por ser, el fallo es tan violento como lo que hizo esta niña, independiente que a mí no me gusta, pero no, John Stuart Mill decía la contraposición de argumentos, incluso aunque a uno no le guste, da la posibilidad de tener una apertura de mente para seguir discutiendo y poder mejorar. Entonces, al final del día, yo no sé qué es lo que es peor ahí. Entonces, los grados de violencia se dan tanto para los que creen que son racionales aplicando esta norma, como esta señorita que no fue empática con el dolor de las personas ajenas. ¿Y qué provocó? Otra reacción más violenta. Son temas que son a desarrollar, pero que la gente que está en la humanidad debiera desarrollar y profundizarlas más. Pero realmente se hacen los lesos y se la dejan pasar. Sí, ese es un ejemplo también, es un buen ejemplo porque, claro, hay una polémica, hay personas que no están de acuerdo, lo llaman censura, ¿cierto? Pero efectivamente es un tema que yo creo que es sensible y con el que no se puede hacer bromas eh, ahora, ¿cierto? Y quizás después tampoco, ¿verdad? Hay ciertos límites, ¿se fija? Eh, pero eso también me parece un buen ejemplo porque, claro, en el fondo formas de violencia. Eh, yo estaba pensando cuando les preguntaban estas formas de violencia como invisibles. Por ejemplo, ¿cuántos niños sufren abandonos dentro de sus casas? Yo lo digo porque tengo muchos alumnos. Yo creo que el otro día había calculado, creo que debo tener como 250 alumnos este semestre. Y varios de mis alumnos son jóvenes de 18 años,
Hago clases en una universidad privada, clases presenciales, además de acá las clases online. Y en general son alumnos que, bueno, la familia, uno ve en el fondo por sus bagajes, su educación, tienen buena situación. Pero uno, conociéndolos más, esto que estoy diciendo es bien delicado, pero lo digo justamente porque es una forma de violencia de la que no se hable, que pasa muy desapercibida. Niños jóvenes que, teniéndolo todo desde un punto de vista material, me refiero que les pagan los estudios universitarios, tienen su casa, tienen ropa, ¿me entienden? No les falta nada. Yo converso harto con mis alumnos, tienen experiencias de soledad y de abandono de sus padres, aún estando allí. O sea, es una forma de abandono que se experimenta como la más absoluta indiferencia y ausencia de diálogo. Y obviamente de respeto, o sea, niños que no se ven, ¿me entienden? Es como si no existiera su individualidad, su persona, porque tienen un rol en esa familia y el rol es a lo mejor el de trabajar en el negocio con el papá, por ejemplo, o el de realizar el sueño que tenía la mamá, no lo sé. Pero bueno, a mí eso me llama mucho la atención, fíjense. El abandono que no se ve. No es porque el que se ve es el de que los papás se van, ¿cierto? El papá se va de la casa, ya pasa. Hay un abandono visible, ¿cierto? Medible. O que la mamá lo dejó en un hogar, también, un abandono visible. Pero el abandono que vive un niño donde los papás están en la casa, el abandono de la indiferencia, de la soledad, del desamor, ese yo creo que es igual de cruel o más cruel porque no se ve y la sociedad hace como que no existiera, nadie lo reconoce. Entonces ese mismo niño, por supuesto que no tiene chance de ver en sí mismo ese sufrimiento, porque tampoco lo puede hablar. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? A que el ser humano es capaz de ser cruel, muy cruel, sin necesidad de caer en lo que se describía el texto, ¿cierto? Y todos tenemos esa potencialidad. Entonces, por eso que en el fondo la poesía nos ayuda a relacionarnos con esa violencia que tenemos de una manera más consciente. Pablo, ¿sí? Sí, profe, es que me acordé un poco, bueno, ya estamos aquí en Chile en una fecha sensible, próxima semana se conmemoran ya 52 años del golpe de Estado y todas sus consecuencias a posterior. Entonces, también la poesía también, como acto poético, trabaja con la memoria, en el sentido de que no se olviden todos los hechos terribles de violencia que han ocurrido en todas partes del mundo. Entonces es muy importante la memoria como un acto de no olvidar eso y como un acto de dignidad para las personas que lo han sufrido, ¿no? Sí. Sí, eso también es un tema bien importante. Por acá está mencionado, me parece, un poquito más adelante. Sí, justamente, también un poema tiene esa función, ¿verdad? Permite recordar, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver un poquito de manera más teórica de esta relación entre la poesía y la violencia. Primero mencionar algo sobre los derechos humanos, ¿ya? Bueno, los derechos humanos, como ustedes bien saben, se refieren al reconocimiento, esto en general, de que toda persona humana, además, ¿cierto? Toda persona, por el hecho de ser persona, es portadora de atributos autónomos que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado.
Es por esta razón que existen las leyes y que fíjense que toda persona que va a ser condenada por un crimen, un delito, tiene derecho a ser representada. Aunque sea culpable, aunque el abogado que la representa sepa que es culpable y esté buscando la pena justa, de todos modos igual tiene derecho a ser representado. Y a que no se abuse de él, en el fondo que también el castigo que reciba no sea mayor o desproporcionado con lo que hizo, el crimen o el delito que cometió. Entonces los derechos humanos son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título específico para adquirirlo. ¿Ya? Eso es básico. O sea, todos tienen los mismos derechos exclusivamente por pertenecer al género humano, a la especie humana, ¿ya? No sé cómo llamarlo. Se supone que somos una especie. Naturaleza humana no lo sé. El otro día discutía con un amigo mío que es sociólogo, me decía que no existe la naturaleza humana. Yo solo escuché, pero me dejó con la duda. Ya está eso ahí en reflexión. Entonces, bueno, estos derechos humanos no son el resultado de una cesión del Estado. O sea, no es que nos los conceda el Estado, sino que más bien nacemos con ellos y el Estado los reconoce, los respeta y debe protegerlos. Entonces, bueno, esa es la función de las leyes, ¿cierto? Desde un punto de vista básico, ¿verdad? La protección de los derechos humanos. Entonces, históricamente, estos derechos aparecen como atributos que se han hecho valer contra leyes opresivas, ¿cierto? Que los desconocen o que los menoscaban, ¿ya? O momentos históricos en los que ha ocurrido que aparece alguna ley que sea injusta, ¿cierto? O falta una ley que proteja algún derecho humano, ¿verdad? No sé, yo pienso, por ejemplo, que fíjense que las leyes, como fruto de un proceso de reflexión ética permanente del ser humano, van cambiando y van evolucionando también. Y se me ocurre un ejemplo. Antes, ¿se acuerdan? No era algo punible que un hombre le dijera a una mujer un piropo, ¿cierto? En la calle. Y ocurría así que muchas mujeres se sentían incómodas, o sea, que en el fondo parte de su experiencia cotidiana al salir a la calle y caminar era la de tener que soportar comentarios a veces más o menos desagradables, ¿cierto? De un desconocido y aguantarlo nomás, pues era parte y seguir caminando, ¿cierto? Y dependiendo del modo del comentario, a veces podía sentirse más o menos intimidada, a veces incluso sentir miedo. Y se tomó conciencia, ¿verdad? A raíz de una discusión que se fue levantando poco a poco, de que se estaba pasando a llevar un derecho humano en ese hábito. Y no porque todos los piropos en sí mismos fueran un acto de violencia, pero podía ocurrir. Entonces, bueno, se hizo una ley, ¿verdad? Y entonces, bueno, es un ejemplo que pongo, ¿cierto? Pero, bueno, se supone que las leyes debieran velar por el resguardo de estos derechos humanos. Entonces, en este contexto, la poesía contribuye también al resguardo de estos derechos y contiene entonces libertad, dignidad, imaginación y memoria, también memoria, como decías tú, Pablo. Y esto que les decía al principio de la clase, díganme ustedes si no es cierto, o sea, si no están de acuerdo. Poesía que incita a la violencia, pero poesía de verdad, a lo mejor, claro, podemos encontrarnos con algún panfleto, ¿verdad?, de algún grupo que incita a la violencia y que pretenda que sea poesía, pero poesía de verdad que incita a la violencia, yo no conozco. Sí que haga denuncias, ¿cierto?, de situaciones de violencia, que exprese acontecimientos como forma de hacer memoria, pero no que la incite.
Entonces hay algo bonito ahí en eso de la poesía que está, claro, en el fondo al estar conectada con esta fuente de sabiduría, de verdad, de belleza, bueno, y nutrirse de la experiencia humana, eh, procura tener algo que sea más bien noble, tal vez, u honesto, en el fondo. Quizás basta con que sea honesto, con que muestre algo verdadero acerca del ser humano. Entonces, bueno, esto en general. Podemos decir, hemos visto, hemos conversado que hay esta relación entre poesía y violencia es estrecha desde el origen de los tiempos humanos, ¿ya? Encontramos en poemas antiguos, ¿cierto?, basados en mitos como la Ilíada, tragedias, ¿cierto?, textos del Antiguo Testamento, cuántos relatos de guerras hay en el Antiguo Testamento. Después, de qué formas de violencia están presentes en la poesía. Vemos descripciones de guerras, ¿cierto?, asesinatos, incomprensión humana también. Podríamos llamarlo violencia emocional o psicológica, dramas humanos familiares, explotación, pérdida de libertad, esclavitud también. Y estos fenómenos han constituido parte esencial de la humanidad. Entenderlos, combatirlos, aceptarlos y erradicarlos están en el punto axial de un comportamiento ético. Entonces, en el fondo, la presencia de esta violencia en la poesía o en la literatura parece tener, no sé si de forma tan consciente, pero es lo que ocurre simplemente si esa poesía es honesta, esta misión de ayudar al lector a entender, a combatir, aceptar y erradicar también. Y eso es lo que implicaría una conducta ética. O sea, hay sí un criterio, ¿verdad? Lo que conversamos hace un ratito a raíz de la lectura del texto de Steiner, vemos una relación entre los grados de violencia, ¿cierto?, el nivel de desarrollo espiritual, y podríamos agregar entonces también el nivel de conciencia ética de una sociedad o de una persona. No da lo mismo la violencia, ¿ya? Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? No podemos vivir en una sociedad medianamente armónica y con bien común si cada uno se permite expresar su violencia de la forma que quiera, ¿cierto? Nadie puede matar a un ser humano sin que eso sea castigado, condenado por la ley. Y nos parece bien que sea así, porque si no, a lo mejor varios de los aquí presentes estaríamos muertos, ¿no es cierto? Si cada uno se enoja, cuando se enoja con alguien y le dan ganas de matarlo, lo hiciera, estoy exagerando, pero quizás no tanto. O sea, el otro día vi en las noticias una joven que tenía una hija de meses, una guaguita, que se puso a pelear porque algún tipo se le cruzó con el auto, o sea, no lo vieron o no, se lo adelantó, no me acuerdo dónde fue, o sea, fue acá en Chile, pero en el norte me parece, y el tipo sacó una pistola y la mató, o sea, esta mujer murió porque se puso a pelear con un conductor porque le tiró el auto encima. En San Pedro de la Paz fue, Pablo, sí, ahí era. Entonces, claro, o sea, está dentro de la posibilidad, de la potencialidad humana, ¿cierto? Un ataque de ira tan grande que te den ganas de matar al otro en el momento, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo con que eso no se puede permitir. Bueno, entonces, el tema de la memoria, ¿cierto? También de que la poesía ha dado cuenta de la violencia a través del tiempo, es un registro también. Luego de que la poesía tampoco intenta negar ni prohibir la violencia, sino que más bien ayudar a comprender cómo se expresa en nuestras comunidades humanas y en nuestras vidas, ¿ya?
Eso es interesante también, porque sería también inhumano pretender negar que existe la violencia, ¿cierto? Es, como les digo, una potencialidad. Que todos tenemos y justamente ahí está la conciencia moral de cada persona. Yo creo que un padre, una madre, un profesor, cualquier persona que trabaja con niños o que se relaciona con niños pequeños, se da cuenta de la posibilidad que tiene de si descuida ciertos aspectos del trato por cansancio, por agotamiento, por lo que sea, por algún tipo de saturación, el solo descuido de ciertas formas en el trato puede suponer violencia para un niño pequeño. Y el poder darse cuenta, el tener la conciencia de la fragilidad de ese ser que está frente a uno, nos dice de también la conciencia de la potencialidad que tenemos de ejercer violencia, ¿me entienden? O sea, esa conciencia de la fragilidad del otro y del cuidado de las propias acciones nace de también la constatación de la potencialidad de ejercer violencia. Y uno decide, hay gente que decide no cuidar eso y ejerce violencia sobre otro. Profesores, padres, madres, y violencia que no necesariamente es física, o sea, un padre violento no necesariamente es el padre que le pega a su hijo con, digamos, una cachetada, sino que hay distintas formas de violencia en el trato. Bueno. Después, otro tema, que la poesía no otorga soluciones, ¿cierto? Tampoco pretende resolver el problema, ni darnos un discurso religioso o moral, y que otorga voz a nuestra imaginación y a una humanidad, dice acá, ensangrentada desde la peculiaridad de su propio enunciado. Como decía la parábola, ¿cierto? Una humanidad que ha dejado en silencio y espantado al mismo Dios, en el fondo. Bueno, chiquillos, los invito a que ustedes terminen de revisar este material porque necesito pasar la lista antes de que se acabe la hora y tengo que hacerlo desde el portal, ¿ya? Interesante lo que conversamos, ¿cierto? Fuerte el tema, pero bueno, parte de lo humano, ¿verdad? Ya. ¿Dudas? No les pregunté si tenían dudas. ¿Dudas? ¿Algo que me quieran preguntar antes de que pase la lista? Sí, Carlos. Sí, yo quiero preguntar algo, pero que no tiene nada que ver con el tema de la clase, sino del tema administrativo. Que usted va a fijar la prueba para el día 23. La va a abrir el 23 de septiembre, dijo, ¿o no? Déjame chequear. Me está hablando de la solemne 1. La ¿cierto? solemne 1, claro. Primero, El esto va a ser 24. el 24 la va a abrir. No, yo creo que está abierta. Ah, ya, no, el 24, ya que ya la abrió. El 24 hay que entregarla. Claro, sí. Ah, ya, tenía un enredo. Sí, está abierta, acá lo estoy chequeando. Está abierta en la semana 7, está abierto. Pueden ir avanzando si quieren, no hay problema. Ya, Está vamos a la lista. Está abierta la semana 7 y hay que entregarle el 24. Ok, gracias. Ya. David Adasme. Aquí estamos, profe. Ahí está David, ya. María Raquel Gómez. Presente, profe. Cristian Gutiérrez. Presente. Presente. Claudia Hernández. Presente, profesora.
Pablo Herrera, Presente, profesora. Maximiliano Lazo, ¿no? Carlos López, sí estaba, ¿cierto? Presente. Mariana Negredo, Presente. ya. Espérenme. Ana Alicia Pacarati, Presente, profe. Maximiliano Ugarte, Presente, profesora. Jonathan Valenzuela, Sí, sí, presente. que leyó todo, ¿cierto? Y Tomás Villegas. Estaba también, Presente, yo lo profe. vi. Sí, ya chiquillos, entonces solo faltó Maximiliano Lazo. Sí, no lo veo conectado. Ya, estaríamos entonces. Muchas gracias por conectarse, por participar. Ya, me encanta esta clase, lo paso tan bien. Con ustedes me gusta que además tenemos suerte que son un grupo chiquitito, entonces podemos conversar, ¿cierto? Bueno, que les vaya súper bien. Buena idea, Carlos, ir avanzando si quieren con la solemne 1, ¿cierto? Me pueden preguntar dudas la próxima semana. Y eso, vamos a dejar de grabar. Buenas noches.